Hoy les presentamos la plasticidad cerebral. ¿Sabes qué es la plasticidad cerebral? Aquí te enseñaremos un poco más acerca de quién fue la primera persona en dar aportes a este tema, qué es, su importancia y en cuántos tipos se dividen. Presten mucha atención y comencemos. William James fue la primera persona en abordar el tema de la plasticidad cerebral dentro de la psicología moderna. Él mencionó que el cerebro no era tan inmutable como se creía. La plasticidad cerebral, como su nombre lo dice, tiene que ver con la función y el proceso que éste cumple. Por eso se dice que es la capacidad que tiene el sistema nervioso para formar, moldear y cambiar su estructura y funcionamiento, con el objetivo de que la persona pueda adaptarse al entorno en el que se encuentra y manteniendo los nuevos aprendizajes que adquiere a lo largo de la vida, ya sea por medio de la estimulación, la práctica y el entrenamiento. Es importante ya que permite al cerebro poder reponerse frente a diferentes tipos de trastornos o lesiones, llegando a reducir los efectos que pueden ser producidos por patologías como el Parkinson, el Alzheimer, la dislexia, entre otros. La plasticidad cerebral se divide en tres tipos. Tenemos a la neuroplasticidad estructural, que es la capacidad que tiene el sistema nervioso para reestructurar las conexiones entre las neuronas. Dichas estructuraciones pueden variar a consecuencia de las diferentes experiencias y aprendizajes que el individuo va adquiriendo. Por otro lado, tenemos a la neuroplasticidad funcional, que son los cambios funcionales que sufre o padece una región específica del cerebro a otra. Es decir, cuando se genera un daño cerebral en algún área, otra parte del cerebro es la que se encarga de asumir las funciones que realizaba el área dañada. Y por último tenemos a la neuroplasticidad molecular, que se genera a nivel bioquímico, dando lugar al uso que da nuestro cerebro a las conexiones, ya sea en corto o largo plazo. Si el uso es más constante, se hará cada vez más fuerte, y cuanto menos uso se le brinde, más frágil se volverán dichas conexiones. ¿Saben qué es la plasticidad sináptica? Primero, imaginen que están en su casa leyendo una novela. De repente, al pasar al último capítulo, al inicio te piden escuchar una canción durante la lectura. Abres YouTube Music, la buscas, la reproduces y vuelves a leer el capítulo. Al acabar la canción, terminas llorando porque ambos personajes mueren y la canción te acompaña en tu dolor. Al día siguiente, tu amigo te dice que escuches su canción favorita. La reproduce y para tu mala suerte es esa canción y recuerdas la escena. El anterior ejemplo es una muestra clara de la plasticidad sináptica. Esta se produce cuando hay un cambio en la intensidad o fuerza de las conexiones sinápticas como consecuencia de su uso. Siguiendo el ejemplo anterior, si una semana después de leer la novela escucharas la canción, recordarías la escena de nuevo, pero quizás con menor detalle ya que ha transcurrido un tiempo. Además, esta plasticidad sináptica hace que, al hacer un uso continuo de las conexiones sinápticas, se fortalezca y recordemos mejor lo que hemos aprendido. Esta juega un papel súper mega importante en el aprendizaje, la memoria y en el comportamiento a través de la experiencia. También en el tratamiento de algunos trastornos psicológicos como el Alzheimer. Ahora que sabemos su concepto, pasaremos al segundo punto, que son sus tipos. La plasticidad sináptica tiene dos tipos: la potenciación a largo plazo y la depresión a largo plazo. La primera, que es la potenciación a largo plazo, la podemos definir como la intensificación duradera en la transmisión de las señales entre dos neuronas, siendo resultado de la estimulación constante en ambas. En otras palabras, al existir una elevada estimulación fortalece la sinapsis. Este tipo de plasticidad sináptica es uno de los mecanismos principales de la memoria. Un ejemplo de este tipo de plasticidad sináptica es el método de la repetición espaciada, un método de estudio en donde cada cierto tiempo recordamos y repasamos la información aprendida. Refuerza la conexión sináptica y se graba en nuestra memoria a largo plazo. La segunda es distinta, siendo la depresión a largo plazo. Es lo contrario a la anterior. Hay una respuesta al estímulo en un inicio, pero al no existir una estimulación continua,
La transmisión de las señales son más débiles y no duraderas, lo que provoca un debilitamiento a nivel sináptico. Un ejemplo de este tipo es cuando estudiamos horas antes de un examen. Al terminar el examen, nos acordamos de lo que estudiamos, pero si no realizamos un repaso al otro día o esa misma noche o días después, parte de la información estudiada no la vamos a recordar y cuando nos pregunten no sabremos cómo responder. Así que ya sabes, estudia con tiempo y con repasos continuos. Y recuerda que si no fortaleces tus conexiones sinápticas, estas se van a debilitar y no recordarás la información para tu examen oral la siguiente semana. Durante toda tu vida te han dicho que te vas a quedar sin neuronas, ya que éstas no se recuperan jamás. Es realmente esto, ¿verdad? Presta mucha atención a la siguiente información. Muchos malos hábitos y diversas actividades van a afectar nuestro sistema nervioso y esto muchas veces conlleva a la muerte neuronal. Pero se preguntarán, ¿qué malos hábitos? Cuando se consume drogas, cuando se consume tabaco, cuando se ingiere alcohol. Pero no solamente en estos casos, sino también cuando se recibe un golpe en la cabeza. Te cuento, hace muchos años atrás se pensaba que las neuronas no se podían multiplicar, que no podían nacer nuevas neuronas. ¿Pero por qué? Porque no se encontraba en nuestro organismo una estructura de donde éstas puedan nacer. Ahora te voy a dar un dato curioso. Es de suma importancia saber que el cerebro humano pierde aproximadamente 85.000 neuronas corticales en todo nuestro día a día, es decir, una neurona por segundo, lo que no es más que una fracción infinitesimal de las cerca de 40.000 millones de neuronas que tenemos en la corteza cerebral. Lo que quiere decir que para perder solo la mitad de nuestras neuronas tendríamos que llegar a los 600 años de vida. ¿Crees llegar a esa edad? Con la siguiente información, hoy te alegro el día. Déjame decirte que sí se pueden formar nuevas neuronas en el cerebro. ¿Estás emocionado con este nuevo dato y quieres saber cómo es esto posible? Tranquilo, te lo explico a continuación. Por fortuna, desde aproximadamente el año 1970, se realizaron una gran variedad de estudios e investigaciones que revelaron que no nos vamos a quedar sin neuronas. Así que ya no te dejes engañar. ¿Pero cómo es esto posible? A partir de las células madres, nuestro cerebro va a percibir el crecimiento de nuevas neuronas, gracias a que estamos expuestos a diversas experiencias que tenemos en nuestro entorno. Y a este proceso se le conoce como neurogénesis. Recuérdalo para tu examen. Ahora te explico un poco más sobre la neurogénesis. Es el proceso mediante el cual se van a formar nuevas neuronas en nuestro cerebro, sobre todo durante las primeras semanas del desarrollo embrionario. Durante este proceso, las células madres neurales se diferencian, es decir, se convierten en uno de varios tipos de células especializadas en momentos y en regiones específicas del cerebro. ¿Y solo se van a formar neuronas cuando somos pequeños? Déjame decirte que no. En la adultez también se van a seguir produciendo neuronas, pero ahora solo en determinadas zonas de nuestro cerebro. Por último, y no menos importante, tenemos el proceso funcional compensatorio. Además de pertenecer a los tipos de plasticidad cerebral, cumple una función súper impresionante. ¡Guau! Veamos el siguiente caso. Pepito. Cuando una persona va envejeciendo, se van presentando ciertos déficits que se vinculan con la edad y por ende repercute en la resolución de su rendimiento en los exámenes cognitivos, obteniendo resultados negativos. ¿Negativos? Aunque ocurre una peculiaridad. Se realizó una indagación que demostraría que no todos los adultos mayores, ojito, no todos, efectúan un bajo rendimiento. ¿Cuál es la explicación? Pues nos remitimos al proceso funcional compensatorio. Este es un mecanismo que compensa las áreas que ya se van deteriorando, es decir, reorganiza sus redes neurocognitivas. ¿Redes neurocognitivas? ¿Qué es eso?
Son grupos de neuronas que poseen la finalidad de mediar procesos cognitivos especializados. Entonces, el adulto mayor, al realizar una prueba de rendimiento, hace uso de nuevas áreas, llamado el procesamiento de nueva información, y de las regiones que los jóvenes ya poseen. ¿Te has preguntado cuándo, cómo y por qué se puede dar este proceso en nosotros mismos o en las demás personas? Vamos a plantearte un ejemplo para que lo entiendas con mucha más facilidad. Imagina que tienes un amigo llamado Mark, quien es canadiense, por lo tanto, su idioma natal es el inglés. Durante una de sus conversaciones te confiesa que por motivos de estudio ha decidido irse a vivir a Alemania durante una temporada académica y que además su mayor preocupación ahora es cómo se va a comunicar con otras personas, puesto que no domina el alemán y tampoco nunca lo ha escuchado en su vida. Comunicándote y hablando con él, le propones que busque soluciones, tomando clases con profesores nativos e iniciar clases con ellos. Mark te hace caso y comienza a tomar las clases. Sin embargo, semanas después se pone en contacto contigo bastante triste y desalentado porque confiesa no comprender el idioma y tampoco encontrarle similitudes tanto al inglés como al alemán. Pasa el tiempo y Mark te confiesa que ya está en Alemania y que a pesar de que los primeros días fueron bastante difíciles, sí llegó a comprender el idioma, puesto que encontró las similitudes entre el alemán y el inglés, además de que ya puede comprender lo que las otras personas dicen y también puede comunicar con facilidad sus pensamientos e ideas.